esta hermosa tarde, así puesto de pie, les invito a que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando todos lo tengan, pues decir un fuerte amén. Amén. Si alguien no tiene Biblia a su lado y se puede acercar para compartir la lectura de la misma, pues se lo vamos a agradecer. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Gloria a Dios. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y como siempre le digo, si tiene listo su papel, su bolígrafo, lápiz, para que tome nota, ¿verdad?, de la prédica, enseñanza de esta tarde, lo puede hacer con toda confianza. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde, en toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en esta tarde nos vamos a concentrar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí nos vamos a concentrar, ¿verdad?, en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, nos da la fuerza para poder estar aquí en esta tarde. Nos sostiene en el día de la aflicción, en el día oscuro, en el día, Señor, de tormenta. Es tu palabra la que nos sostiene. Gracias te damos por la misma, porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Es palabra tuya, Dios. Gracias por la misma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde. En esta tarde del Señor, el tema que queremos compartir: un Dios grande, poderoso y temible. Un Dios grande, poderoso y temible. Hemos estado trabajando una serie acerca, ¿verdad?, de principios de Génesis. Estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de aquella primera pareja que Dios estableció allí, ¿verdad? Los colocó en el huerto del Edén. Estuvimos hablando de la caída de la humanidad al pecar allí en el huerto del Edén, cómo eso ha afectado, ¿verdad?, a toda la raza humana, que hoy podemos ver lo que estamos, ¿verdad?, viviendo y observando en nuestros países. La violencia sigue en aumento, no se va a detener, ¿verdad? Las crisis siguen dándose en cada familia, en cada pueblo, nación. Son situaciones que no se van a detener. Los tiempos cada día se pondrán aún más fuertes, se pondrán aún más malos. Y ayer, cuando estuvimos en la actividad, Dios, al recibir la invitación y buscando esa, ¿verdad?, la dirección de Dios que Dios quería para el pueblo, pues Dios trajo a mi corazón y les estaba compartiendo y hablando de la importancia de la Biblia. Y el tema que les hablaba ayer en la iglesia era el siguiente: ¿qué es la palabra de Dios? Y les hablaba, entonces, cuando estaba preparando la misma, pues ya estaba trabajando este tema para aquí, para la iglesia local, para nosotros como pueblo, y observaba y decía: wow, Señor, esto va por la misma línea, porque está diciendo aquí el segundo libro de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Los viernes, en el estudio bíblico, ¿verdad?, nuestra hermana Gloria Ramos estuvo hablando, ¿verdad?, acerca de la apostasía, hablando, ¿verdad?, acerca de Timoteo como pastor joven de aquel tiempo, que se tuvo que enfrentar a los falsos maestros. Habían hombres más mayores que él que se echaban hacia atrás pensando que se las sabían todas
Y Pablo exhortaba a Timoteo a que exhortara, se preparara, ¿verdad? Se empapara del conocimiento bíblico para enfrentar aquellas herejías que se estaban levantando en aquel tiempo. Y este tiempo que vivimos es uno peligroso, es uno de apostasía, es uno donde se escuchan tantas enseñanzas, tantos maestros que hoy se levantan, que sabemos por las escrituras que lo que están llevando enseñanza, la misma, no es lo que Dios ha establecido. Por eso el tema en esta tarde es un Dios grande, poderoso y temible. Cuando abrimos la Biblia y leemos la autorrevelación de Dios, hay muchas cosas que podemos aprender por el estudio y la observación. Podemos aprender sobre la tierra y la semilla. Podemos aprender sobre los árboles y la fruta. Podemos aprender acerca del agua y los minerales. Podemos aprender acerca, ¿verdad?, de los peces y el ganado, la fuerza de la gravedad y el movimiento de las estrellas. Y por el estudio, ¿verdad?, de esa observación podemos aprender muchas cosas en el mundo de la naturaleza. Pero quiero trabajar unas preguntas en esta tarde. ¿Pero qué está detrás de la realidad? Cuando estudiamos todo, ¿verdad?, los que les gusta la naturaleza, yo vengo de un campo donde se daba, ¿verdad?, el ganado, había muchas personas que tenían ganado y ellos se daban la tarea de estudiar el ganado, estudiar cuando estaban enfermos, cómo iban a ayudar para sanar, ¿verdad?, ayudar que no muriera la vaca que estaba recién parida, para ayudarle, ¿verdad?, a que mantuviera esa criatura, ¿verdad?, el becerrito, ternerito pequeño. Entonces se daban a la tarea de prepararse para ayudarle, aún cuando estaba la vaca pariendo. Ellos estaban ahí pendientes que todo estuviera, ¿verdad?, en orden, porque era para ellos de mucho valor, mucha importancia. Y cuando la vaca comenzaba a dar leche, pues ni se diga. Los vecinos que no tenían vaca, que no tenían, ¿verdad?, el alcance para tener leche, iban a la casa del abuelo de mi mamá, hacían la fila para que ellos les suplieran de la leche. Y para ellos era muy importante, ellos se preparaban, ellos estudiaban acerca del ganado. Pero la pregunta que hago en esta hermosa tarde, vuelvo y la repito, ¿pero qué está detrás de la realidad? ¿Cuál es la realidad? La segunda pregunta, más allá de lo que podemos estudiar y observar en el mundo físico. La próxima y tercera pregunta es, ¿cuál es el significado y el propósito de la vida? Estas son cosas que nunca podemos aprender mediante el estudio y la observación. Otra pregunta, ¿quién es el que hizo el mundo y las estrellas y el universo? Todavía esas preguntas están sobre la mesa para muchas personas. Todavía la razón, la observación y el estudio solo pueden llegar hasta cierto punto. Pero no podemos ir más allá de lo externo y físico. El significado está más allá de lo que vemos y sentimos y olemos y oímos. Esto no lo podemos aprender. Podemos mirar las estrellas, ¿verdad?, que a veces el cielo está bien estrellado, muchas estrellas. Podemos observarlas, los que tienen cámara, los que tienen, ¿verdad?, su sistema para observar la estrella, observar la luna, ¿verdad?, que en ocasiones se observa bien bajita, que está como si al alcance nuestro, esa luna llena, ¿verdad? Muchos la estudian, muchos le toman fotografía porque es algo hermoso, sorprendente. Muchos estudian acerca del amanecer, del atardecer, de los colores que vemos hoy en esta época, ¿verdad? Las hojas cambian de color, el invierno ya está tocando la puerta y muchos se preguntan quién dio esos colores hermosos, quién fue el que creó ese árbol tan hermoso. Preguntas que todavía están sobre la mesa, pero no quedan ahí. Hay respuesta para ellas. Se puede estudiar las estrellas sin conocer quién fue el que las creó. Se puede conocer del ganado de los árboles sin conocer quién fue el que los creó. Se puede conocer acerca de los ríos sin conocer quién es el creador de los mismos.
Se puede conocer de toda clase de peces sin conocer quién creó a los peces. Se puede conocer todo sobre el clima sin conocer quién creó el mismo. Por lo tanto, iglesia, en esta hermosa tarde hay un Dios poderoso que se revela a nuestra vida a través de la palabra. La Biblia. Muy importante, hay que volver al fundamento bíblico. Podemos estudiar y conocer todo sin conocer el autor. Es entonces que Dios ha revelado a nosotros a través de la Biblia. La Biblia es la autorrevelación de Dios a un mundo perdido. Dios se revela a través de la Biblia a un mundo perdido. La Biblia nos habla, como dijo el apóstol Pedro, y dijo en el segundo libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, él dijo: una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hablaba acerca de la Biblia. Se nos dice que hay cerca de 600 religiones a nivel mundial. En el mundo entero, sobre 600 religiones se han levantado. Y la pregunta de muchos todavía es: ¿cuál es la verdadera? ¿Cómo podemos saber? Y nosotros podríamos estudiar diferentes religiones del mundo. Y lo podemos hacer por siempre y conocerlo. Pero sin embargo, no conocer al Dios verdadero. Por eso hay muchos que se dan la tarea de estudiar todas las religiones, pero todavía siguen hablando y diciendo: hay un vacío dentro de mi corazón. Por eso hay muchos que van a muchas fuentes y se empapan de ese conocimiento, pero todavía hay una desesperanza. Todavía no hay una tranquilidad, no hay una paz. Se puede estudiar de muchas religiones, pero no conocer al Dios verdadero. No conocer ese Dios que se revela a nosotros. Y eso es lo que hizo Dios. Se reveló al hombre en la Biblia, que es inspirada por Dios. Y como dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es también útil, inspirada por Dios y útil para enseñar. La Biblia es la única fuente fiable del conocimiento acerca de Dios. Sin la Biblia, iglesia, no conocemos al único, al verdadero Dios. Sin la Biblia no conocemos al autor y consumador de nuestra fe. Sin la Biblia no conocemos al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos pueden adorar en esta hermosa tarde? Dale fuerte ese aplauso que vive. Él vive. Sin la Biblia no conoceríamos a Dios. No sabríamos que Dios es una Trinidad. No sabríamos los atributos de Dios. Su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su inmortalidad, su santidad, su virtud, su justicia, su bondad, su verdad. Estas son cosas que nunca podríamos saber acerca de Dios si Él no las hubiera revelado en la Biblia. En la Biblia nos damos cuenta que tenemos a aquel resucitado, a aquel que vive, a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La Biblia lo revela y Él viene otra vez. ¿Cuándo lo espera? ¿Cuándo lo espera? Pues la Biblia, a través de la misma, nos revela que nuestro Dios es el único, no hay otro. Él es el único, Él es el poderoso. Por eso, todo lo que sabemos acerca del Dios verdadero es de la Biblia.
porque lo dice ese capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es importante, es vital la Biblia, la palabra de Dios para nosotros, el pueblo, los creyentes. Y otra pregunta que me hacía es la siguiente: ¿qué diremos entonces sobre el Dios que castiga el pecado? Por eso el tema en esta tarde nos lleva a reconocer entonces a un Dios poderoso que castiga el pecado. Y es ahí donde muchos, cuando comienzan a leer la Biblia, y aún en seminarios teológicos, no quieren reconocer a un Dios que castiga el pecado. Entonces, castiga al pecador. Y decía un teólogo, ese es un Dios injusto. Y decía, no enseñaré eso acerca de Dios. Y decía otro teólogo, enseñaré solamente de amor, de amor, de amor, de amor y de amor. Otro gritó a sus estudiantes, y la historia lo registra, ese Dios no puede existir. Y muchos creyeron y confiaron en lo que dijeron muchos hombres de la antigüedad, porque prefirieron escuchar y decir, lo dijo fulano o lo dijo aquel porque tiene el conocimiento o tiene un doctorado, y no abrieron el libro que nos revela cómo Dios trabaja. Poderoso es el Señor. Otros en la humanidad decían, ese Dios es uno malvado. Otros se atrevieron a decir y a confesar a pueblos, a multitudes, odiamos a ese Dios. Cuando miramos, por ejemplo, Haití, un país que está en extrema pobreza, el más pobre que existe, ni la tierra da frutos, ni el agua en muchos lugares funciona para bañarse, de tan contaminada que está. Pero cuando usted examina la historia de Haití, un presidente se levantó y dijo, yo no quiero al Dios verdadero en este país, yo no quiero a ese Dios que tanto muchos hablan, y hizo pacto con los brujos, con el satanismo, y entregó a Haití a las puertas del mismo infierno. Y muchos se preguntan por qué el país no prospera, por qué tanto desastre, por qué tanta hambre, hambruna extrema, que aún grandes corporaciones que tienen todo el bagaje económico han ido a ayudar y todavía como que hacen fuerza y no pueden. Pero te quiero decir algo, el Dios verdadero que nos salvó, que nos llamó, que nos tiene aquí hoy presente, te está diciendo en esta tarde, abre el libro porque yo quiero hablar contigo, yo te quiero enseñar cosas grandes, maravillosas, que oído no ha escuchado, ni ojo no visto. Si es para el Señor, déselo fuerte, pero hay que volver a la palabra de Dios. No queremos cuentos de hombres, no queremos cuentos humanos, queremos palabra de Dios. Porque esta palabra nos va a sostener en el día de la prueba, en el día del dolor. Esa es la palabra de Dios que nos va a sostener en esos días de oscuridad, de soledad, donde todos nos dejan, donde nadie está ahí a tu lado. Esa es la palabra de Dios que te está diciendo, yo estoy contigo como poderoso gigante. Y te voy a levantar, es la palabra de Dios. Oh, denle fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.
estamos en un tiempo muy peligroso. Muchos se han levantado en contra de la palabra de Dios, de la Biblia. Y cuando usted mira la historia, hombres y mujeres dieron su vida para proteger los rollos. Porque cuando llegaban los invasores, lo primero que buscaban era dónde están los rollos bíblicos para quemarlos. Porque si el pueblo lee, va a entender y va a conocer al Dios verdadero. Y hoy quizás no están llegando a buscarnos y buscar los rollos y quemarlos, pero las enseñanzas que hoy estamos escuchando, las fábulas humanas, las herejías, nos están diciendo que estamos en un tiempo peligroso donde muchos no quieren a Dios y al Dios de la palabra y quieren establecer su propio reino, quieren establecer su propia voluntad. Pero ese Dios nos está diciendo hoy: abre la Biblia, léela, porque yo te hablaré. Queremos crecer, queremos conocer a Dios. Leamos la Biblia, la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo peligroso. Seminarios han dejado la verdad bíblica y han implantado filosofías de hombre antibíblicas totalmente. Hoy confusión en muchos lugares. Porque aquel lo dijo, no es que el otro lo dijo, pero la pregunta que yo me hago: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Dios de la Biblia? Este es el sedazo de la teología. Si no pasa por aquí, ¿por qué aceptar lo que los hombres quieren traer al pueblo? Cargas que ni Dios está exigiendo. Hay que abrir la Biblia. Entonces, mirando las Escrituras, podemos ver que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y la pregunta que me hago también esta tarde, y estamos trabajando este sermón basado en preguntas: ¿cómo sabemos que están equivocados aquellos que están trayendo enseñanza en diferentes lugares, o quizás a veces nosotros escuchamos? ¿Y cómo sabemos más que ellos acerca de Dios? La respuesta está en el texto que hemos leído. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Todas las palabras hebreas y griegas de la Biblia son dadas, no por hombres, son dadas y son útiles para ¿qué? Enseñar, instruir en la doctrina. Y la doctrina es una sola. La palabra, ¿usted lo sabía? No hay 3 doctrinas, ni 4 doctrinas. Hay una sola doctrina: la palabra de Dios. Entonces, todo eso fue dado. ¿Sabe? El escrito es inspirado por Dios. La enseñanza, aún de los rabinos que se dedicaron a estudiar, y ellos reconocieron que el Espíritu de Dios descansó sobre los profetas y le dio la palabra, y lo que ellos escribieron no era de ellos, era de parte de Dios para el pueblo, reconociendo es inspiración no de hombre, sino de Dios. Dios le hablaba a los profetas, y los profetas no hablaban en su nombre, hablaban en el nombre de Dios, y decían: así dice Jehová. Porque ese mensaje no era de ellos, ese mensaje no se originaba en ellos, ese mensaje tenía un origen, era Dios mismo hablando a través de ellos. Y es entonces que podemos ver que todo fue inspirado por Dios. Ellos se convirtieron en aquel tiempo en la boca de Dios. Ellos hablaron, escribieron por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia antigua estaba en completo acuerdo con ese punto de vista sobre lo que ellos recibieron. Fue inspirado por Dios para ellos. Y para los primeros cristianos primitivos, la Biblia, la enseñanza era el fundamento.
Aún cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo los padres instruían a sus hijos desde pequeños. Se las ataban aún al cuello, se las escribían aún entre su frente, le colocaban textos para que ellos escucharan y aprendieran ¿qué? La palabra. Las escribían aún en las paredes, en todo lugar donde ellos miraran, conocieran que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios poderoso. Por eso es muy importante los estudios los viernes. Se está estudiando la palabra de Dios. Y en muchos lugares han sustituido estudios bíblicos por entretenimientos humanos. Y el pueblo sigue pereciendo por falta del conocimiento bíblico. Y son movidos por las olas de este mundo. La Biblia es hermosa. La Biblia es la fuente de nuestra creencia, es nuestra doctrina. Solo hay dos posiciones finales, ya sea que consideremos la Biblia como autoridad o confiamos en las ideas humanas. ¿En quién vamos a confiar? ¿En lo que Dios ha establecido o en lo que dicen los hombres? ¿En quién vamos a confiar? Desde el principio, Satanás se introduce allí sutilmente en el huerto del Edén y llevó a la mujer a creer a la mentira. Y la mujer creyó en la mentira y el hombre también. Muchos hoy se levantan y dicen: no abra más ese libro, es anticuado, habla de un Dios muy fuerte. Habla de un Dios que confronta, habla de un Dios que exige santidad, habla de un Dios que dice que viene, habla de un Dios que dice que hay un cielo y hay un infierno. Y entrevistaban a un famoso pastor norteamericano y el reportero le dice: ¿por qué usted en sus prédicas no habla del cielo ni habla del infierno? ¿Por qué usted en sus prédicas no habla del Cristo que viene? Y él dijo: no quiero darle miedo a la gente, decirle que hay infierno o hay cielo. Tremendo. Y eso lo estamos viendo en este tiempo. Porque la Biblia es nuestro guía, es nuestro espejo. Por eso ese gran reformador Lutero dijo: sola Escritura, la Biblia, sola es la fuente de nuestras creencias y doctrinas. Solo hay dos posiciones finales: o la Biblia o lo que dicen los hombres. ¿Y cuál es la nuestra en esta tarde? ¿Le vamos a creer a lo que dicen los hombres o le vamos a creer al Dios que nos llama? Amén. ¿O le vamos a creer al Dios de esta Biblia, de esta palabra? A Él le creemos, en Él confiamos, a Él esperamos. Porque esta palabra de Dios, y les decía hace un tiempito, ¿verdad?, que me invitaron a predicar, me dijeron: por favor, no predique la palabra como hemos visto las prédicas en YouTube. Yo dije: es que no es mi opinión, es la opinión de la Biblia, es el mensaje de Dios, no es mío. Yo no puedo cambiarlo, esto no es mío, esto es de Dios. Tengo que hablar del Dios de la salvación, el Dios poderoso. ¿De quién vamos a hablar entonces? Hay que hablar del que vive, del poderoso. La pregunta que me hago también esta tarde es: ¿cómo la interpretan muchos en este tiempo? Y ese es el detalle donde tenemos que cuidarnos, en las interpretaciones. Porque hay interpretaciones que no son de Dios, son ¿qué? Ideas de hombre. No es que yo creo, no es que yo pienso que esto es así. No es que yo digo que esto es así. La pregunta es: ¿estamos trabajando en el contexto en que leemos el texto, en todo, ¿verdad?, lo que pasó culturalmente, lo que se estaba viviendo en ese tiempo? ¿Sabe? Y hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos lugares que enseñan la Biblia y la tienen abierta y todo, pero cuando usted examina, no es una enseñanza que correcta.
Cuando vemos la Biblia, muchos dicen, o incluso aquellos que están sin fuerza y sin esperanza, muchos gritan y dicen, no me gusta eso, lo que dice la Biblia. ¿He escuchado esa expresión? Y la pregunta es, ¿sabes por qué dicen eso? Muchos dicen, no, es que están confundidos. Pues están hablando mucho de la Biblia y están confundidos. No, es que esa palabra que están hablando es muy fuerte. No, es que eso no fue para mí, fue para fulano. Pero eso no fue para mí. ¿Sabes? Todo lo que sabemos acerca del Dios verdadero viene solo de la Biblia. La Biblia nos habla del Dios verdadero. Y todo lo que viene de este libro hermoso no lo dice, y la verdad bíblica no viene del Corán, no viene del libro del Mormón, no de la ciencia y la salud. Viene únicamente de la Biblia. El Dios verdadero está aquí. No viene del libro de los testigos de Jehová, que transversan los textos y hacen una masacre con los mismos para traer confusión y engañar. Hay que hablar con la verdad, iglesia. No viene de la religión, no viene de las sectas, no. La verdad la tenemos aquí. Es una. Dios vivo, poderoso. Aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Ese Dios verdadero viene solamente a revelarse a través de la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del Dios verdadero? ¿Qué dice la Biblia acerca del Dios verdadero? La Biblia dice acerca del Dios verdadero muchas cosas muy diferentes a lo que la gente dice de Él hoy. El hombre piensa muchas veces en la calle que hay dos cosas acerca de Dios. Muchos todavía piensan y dicen que Dios no existe. Muchos lo dicen todavía. Otros dicen que Dios solo es un Dios de amor, 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 y nunca castigaría el pecado. Muchos dicen y tienen ese pensamiento. Pero ninguna de esas ideas es de la Biblia. Ambas son ideas del hombre y no explican al Dios verdadero. Si la Biblia enseña que Él es un Dios de amor, sí, primera de Juan 4:16, pero Dios es también un Dios de juicio. Y la Biblia habla acerca de la ira y el juicio de Dios. Se mencionan en la Biblia mucho más a menudo que su amor. El juicio, la ira de Dios se revela y habla mucho más que acerca de ese amor. La ira de Dios y el juicio son doctrinas que aparecen por toda la Biblia. Aparecen en el Antiguo Testamento y aparecen en el Nuevo Testamento. Porque hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que dicen, no, eso era el Antiguo Testamento. Pero usted sabe que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un puente, que no podemos quemar ninguno de los dos. Porque para entender la obra del Nuevo Testamento, la obra de gracia, tenemos que entender lo que ocurrió en todo el Antiguo Testamento. No se pueden separar, son un puente. Claro, hay unas cosas que aplican solamente para el pueblo de Israel. Hay unas cosas que son culturales del pueblo de Israel, que no aplican para nosotros hoy. Pero tenemos que conocerlo. Por eso en el Antiguo Testamento, Génesis 6:7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Vemos a un Dios ahí hablando de amor o está hablando ahí de ira y de castigo? Y no son palabras de hombre, es Dios mismo hablando. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado.
Y Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo os los destruiré con la tierra. Y muchos dicen, no, eso no está en la Biblia. Dios no puede hablar así, porque aquí vemos a Dios hablando. Génesis 7:23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Y quién envió el diluvio? ¿Quién envió el castigo? Dios. Y quiero decirle, iglesia, ese es el Dios de justicia. Ese es el Dios que vemos en la palabra. Aún aquellos que leen Génesis capítulo 19, versículo 24 al 25, el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, que allí había toda clase de pecados que la Biblia nos presenta. Toda clase de pecados estaban allí. Y vemos que la palabra del Señor dice en ese capítulo 19, versículos 24 y 25, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ese es el Dios de justicia. Y ese es el Dios que a muchos no le gusta ver. Al grado que hoy en día hay muchos teólogos que dicen que eso está mal interpretado, que eso no fue Dios. Pero usted sabía algo. Como dice la Biblia, que aún las piedras, ¿qué va a pasar? Hablarán. National Geographic, no sé si lo mencioné bien, hicieron un estudio acerca de una ciudad que encontraron, que cuando estudiaron el suelo, lo examinaron, ellos decían, espérate, esto fue aquí, lo destruyeron con fuego. Y cuando ellos comenzaron, enviaron, ¿verdad?, su equipo, enviaron allí, ¿verdad?, los expertos. Llegaron a la conclusión y dijeron, esto fue destruido por el fuego que consumió toda esta tierra. No fue un fuego creado por hombres. Esto vino del cielo. Y esto fue como bolas de fuego que estaban cayendo, de la forma en que quedó la tierra. Y encontraron, los arqueólogos encontraron allí ciertos utensilios que concuerdan con la época y dijeron, esto es Sodoma y Gomorra. Fue destruido, no hay más explicación. Alguien envió fuego desde el cielo y consumió. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Lo dice la Biblia. Ese es el Dios de justicia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 30? ¿Sabe? Ese Dios de justicia habla acerca de los egipcios. Y como Dios los juzgó por negarse a dejar al pueblo hebreo en libertad, y por negarse a dejar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, en libertad, dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Y quién trabajó? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién envió? Ese es el Dios
de justicia. Amén. Ese es el Dios de justicia. Cuando vemos también en Levíticos capítulo 10, del versículo 1 al 2, a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, ¿verdad?, su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Desobedecieron. Ese es el Dios de juicio. ¿Y dónde vemos a ese Dios de juicio? En Levítico 24, 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. ¿Quién dio la orden? Jehová. Ese es el Dios de justicia que habla también Números capítulo 16, del versículo 31 al 35. Que usted puede ver ahí todas las cosas que ocurrieron. Usted puede ver también a ese Dios de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y también lo vemos, ¿verdad?, en todo el Antiguo Testamento, cómo esa justicia, cómo ese Dios trabaja. Y muchos dicen, eso fue en el Antiguo Testamento. Ya eso no pasa, ya eso es imposible, que Dios se mueva de esa manera. Pues vamos a ver qué dice Mateo 25, Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 25, versículo 46. Y estas palabras nos está hablando Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 25, versículo 46. Jesús dijo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y muchos se preguntan, pero tengo que sacarme un ojo o cortarme un brazo literalmente. No está hablando ahí literalmente, lo que se refiere es que muchos, ¿qué va a pasar en aquel día? ¿Dónde serán echados? ¿Y quién lo está diciendo? Está hablando que hay un infierno de fuego. Y está hablando ahí, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿cuál es la ventana de vuestro corazón? Los ojos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos contemplando? Que nosotros como creyentes estamos viendo. ¿Estamos abriendo este libro? ¿O estamos abrazando más lo que el mundo nos ofrece? ¿O aceptando lo que los amigos dicen que es lo mejor? ¿O nos sentamos y compartimos con ellos de las cosas que ellos dicen que sabemos que son pecaminosas, que hacen daño a nuestros oídos? Hay un Dios temible, hay un Dios que está al tanto de todo. Y Jesús también dijo en Mateo 13, capítulo 13, del versículo 41 al 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo dice la palabra de Dios. Lo está hablando Jesús mismo. Que Jesús también dijo acerca del hombre rico, que no se salvó
y fue al infierno. Lucas 16, 23 y 24. Ahí lo dice claramente. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una realidad bíblica, no es un cuento. Y aún en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, el capítulo 14, del versículo 10 al 11, dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la calidez de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Lo dice la Biblia. No nos podemos refugiar en lo que dicen hombres. Hombres, ¿verdad?, que quieren distorsionar lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Tenemos que ir a la Biblia, porque toda la Biblia habla de principio a fin. Y toda la Biblia nos habla y nos presenta desde el principio hasta el fin un Dios grande, poderoso y temible. Si hoy estamos aquí, nuestra esperanza, quien provoca que esa ira se haya detenido, se llama Jesucristo. Amén. Si hoy estamos aquí en esta tarde, la única esperanza nuestra confianza es Jesucristo. Amén. Porque Dios lo envió a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y para limpiar nuestros pecados con su sangre. No hay otra manera de escapar de la ira de Dios, no la hay. No hay libros de filosofía que nos libren de la ira de Dios. No hay métodos humanos que nos libren de la ira de Dios. El único que nos libra de la ira de Dios se llama Jesucristo, su Hijo, el que murió, el que resucitó. A Él sea la gloria. Dale fuerte ese aplauso. Dios ahora es grande misericordia, lento para la ira, porque la sangre de Cristo nos cubre y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pero mis hermanos, hay una realidad bíblica. Cristo viene. Hay un cielo, hay un infierno. El cielo para la iglesia de Cristo. Aleluya. Y el infierno para aquellos que andan en sus pensamientos de maldad. Aquellos que hoy todavía dicen eso es mentira. Aquellos que piensan que Dios no existe. Aquellos que dicen hice esto y Dios no me vio, no necesito ese Dios. Aquellos que menosprecian al Dios poderoso. En aquel día tendrán su paga, como dice la Biblia, y serán lanzados al lago de fuego. Si hoy estamos aquí en esta tarde y hemos escapado de esa ira, del juicio de Dios, es porque Cristo nos ha salvado. Y su sangre hoy nos cubre. Su sangre hoy está vigente. Por eso el apóstol Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y el Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Palabra de Cristo. Aleluya. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa sangre hoy está sobre nosotros. El Redentor murió en la cruz del Calvario para apaciguar la ira de Dios. El Redentor murió en la cruz del Calvario para llevar y pagar la deuda, la de ustedes, la mía, la deuda de pecado. Él la pagó allí en la cruz del Calvario a precio de sangre. Aleluya. El Redentor murió en la cruz del Calvario para que esa sangre aplique a tu alma, aplique a mi alma, y ese día estemos cara a cara con Él, adorándole por toda la eternidad. El Redentor murió allí en la cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos decir con toda libertad: Jesucristo vive, es mi Salvador. Aleluya. El Redentor murió en la cruz por nosotros siendo pecadores, porque estaba allí diciendo: oh, yo te salvo, oh, yo te perdono. Él prometió, así lo hará. Él está con nosotros. Él murió allí llevando la fuente abierta. Él siendo la fuente de salvación. Allí abrió sus brazos diciendo: todo pecado hoy es quitado de tu vida. Hoy estás en victoria. Hoy me puedes adorar. Hoy puedes hablar conmigo. Hoy apaciguo la ira. Poderoso, ¿cuántos pueden adorar al Señor? El Redentor murió en la cruz del Calvario porque ese día Él dijo: hoy paso por ustedes, los tomo de la mano, los levanto para que me adoren. El Redentor murió en la cruz del Calvario para que esa sangre, al verla, hoy podamos entender que nos limpia y nos limpió de todo pecado. Si estamos aquí, es gracias a Cristo Jesús. No hay otra. Cristo, Cristo, Cristo. El Redentor murió en la cruz del Calvario para que hoy podamos doblar rodillas y hoy podamos decir: Señor, las batallas de la vida las peleamos de rodillas porque tú nos das las fuerzas. Tú eres quien derriba los muros. Tú destruyes las cadenas. Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado, y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.